Mientras Jocelyn observaba cómo los de la mudanza introducían las cajas en la casa, no pudo evitar pensar que la mansión Ramsey parecía salida de las páginas de una novela gótica. La casa victoriana de 3 plantas con su torrecilla se cernía sobre el jardín como un depredador sobre su presa. El gélido viento de octubre quebraba las ramas desnudas de los viejos arces, arañando las paredes como garras. «Cariño, ¿tienes frío?». Theodore la abrazó por detrás, envolviéndola en su abrigo. «Entremos, mamá nos espera». Beatrice Ramsey estaba esperando. Estaba de pie en el vestíbulo, enderezando la espalda como una bailarina retirada. Llevaba el pelo canoso impecablemente peinado y su vestido azul oscuro acentuaba su esbelta figura. «Theodore, querido». Beatrice tendió los brazos a su hijo, ignorando a su nuera. «Por fin estás en casa». Jocelyn cruzó el umbral y el fuerte olor a cera para muebles y madera vieja le llegó a la nariz. El vestíbulo estaba sumido en la penumbra. Las pesadas cortinas burdeos dejaban pasar un mínimo de luz. «Tus habitaciones están en el primer piso, en el ala oeste». Beatrice finalmente le dirigió una mirada a Jocelyn. «Espero que te guste el mobiliario. Lo he dejado todo igual que cuando vivía Henry». Theodore se tensó ante la mención de su padre, pero permaneció en silencio. Jocelyn notó que sus dedos se frotaban nerviosamente el anillo de casado, un hábito que había adquirido desde su boda, 2 meses atrás. Su Wewon resultó ser 2 dormitorios y un salón, donde cada mueble parecía recordar la época de los primeros colonos. Las pesadas cómodas de caoba, la enorme cama con dosel, los sillones desgastados, todo respiraba la historia familiar de Ramsey. «Es muy atmosférico», dijo Jocelyn con diplomacia, dejando el portátil sobre la mesa antigua. «Son reliquias familiares», replicó Beatrice. Henry había seleccionado personalmente cada objeto. A última hora de la tarde, cuando los de la mudanza se habían marchado y todo estaba apresuradamente desempaquetado, Jocelyn decidió arreglar un poco las cosas. Colocó la pesada silla junto a la ventana, haciendo sitio para su escritorio con la tableta gráfica. «¿Qué haces?». Beatriz apareció en la puerta tan silenciosamente como un fantasma. «Esta silla lleva aquí 43 años. Solo quería organizar mi espacio de trabajo. Esta es mi casa». La voz de Beatriz alcanzó un tono estridente. «Yo decidiré cómo debe quedar. No puedes hacer ningún cambio». Theodore apareció en la puerta, atraído por los gritos. «Mamá, Jocelyn necesita un lugar para trabajar». «¿Trabajar?». Beatrice se echó a reír, una risa que a Jocelyn le recordó las uñas raspando el cristal. «¿No te basta con que mi hijo mantenga a su familia? ¿Está de moda ahora que las esposas finjan independencia?». «Yo no, tío». Beatrice cambió su tono de súplica a ruego. «¿Recuerdas cuánto le gustaba a papá sentarse en ese sillón, verdad? Todas las tardes, con un periódico». Theodore se puso pálido. «Joss, ¿no podemos encontrar otro sitio para la mesa?». Evitó mirar a su mujer a los ojos. Jocelyn devolvió la silla a su sitio en silencio. Sus dedos temblaban dejando marcas en el pulido respaldo. Por la noche no pudo dormir durante mucho tiempo. Fuera de la ventana, el viento mecía las ramas desnudas proyectando sombras extrañas en el techo. Theodore lloriqueaba a su lado, acurrucado en un abrazo, una postura que a ella le había parecido mona, pero que ahora le parecía la de un niño escondiéndose de monstruos. Del pasillo llegaban pasos lentos y medidos. Jocelyn imaginó a Beatrice rodeando la casa como un perro guardián. Se preguntaba si estaría comprobando si alguien había movido los muebles al amparo de la noche. Por la mañana, al bajar a desayunar, Jocelyn se fijó en el ama de llaves, una mujer mayor de rostro cansado que limpiaba las fotografías del vestíbulo. Docenas de fotografías con marcos de plata, Henry Ramsey con su traje, Henry con el pequeño Theodore, retratos de familia. El ama de llaves pulía cada marco con maniático cuidado.
La señora Ramsey lo comprueba todas las mañanas, susurró al notar la mirada de Jocelyn. Dios quiera que no encuentre ni una mota de polvo. En la cocina, Beatriz preparaba tortitas. Justo como le gustaban a Henry, Jocelyn lo había aprendido en el desayuno al menos 3 veces. Al final del día, le dolía la cabeza por la cantidad de historias sobre su difunto suegro. Parecía imposible mover una taza en esta casa sin tocar algún recuerdo sagrado. ¿Cómo estáis?, preguntó Theodore al anochecer cuando se quedaron solos. Jocelyn quiso responder con sinceridad. Quería decir que la casa la asfixiaba con sus fantasmas y sus reglas, que su madre actuaba como una posesa, que tenía miedo de convertirse en una exposición más en este museo de Henry Ramsey. «Me estoy acostumbrando», respondió ella. Theodore sonrió agradecido y le besó la mejilla. Jocelyn se dio cuenta de que aquella era la respuesta correcta, la única respuesta que se aceptaba aquí. Detrás de la pared se oyeron pasos familiares, medidos, pausados. Beatriz comenzaba su ronda vespertina por los jardines. La mañana comenzó con Jocelyn volcando su café sobre el mantel, blanco, almidonado, de la abuela. Beatriz secó en silencio la mancha con una servilleta, apretando tanto los labios que se convirtieron en finos hilos. «Tendremos que lavarla antes de que se endurezca», murmuró Jocelyn, levantándose de un salto. «Siéntate», dijo su suegra. «Ágata sabe cómo hacerlo bien. En nuestra familia tenemos una forma especial de lavar los manteles». El ama de llaves se materializó silenciosamente a su lado y retiró el mantel. Un tablero de caoba quedó al descubierto sobre la mesa, con los aros de las tazas calientes incrustados en él. Beatriz lo cubrió inmediatamente con otro mantel sacado del armario. Después de desayunar, Theodore se marchó al despacho. Era socio junior en un bufete de abogados. Jocelyn lo acompañó hasta la puerta y, como de costumbre, alargó la mano para darle un beso de despedida, pero su marido se apartó y miró a su madre, que asomaba por la parte trasera de la casa. «No es nuestra costumbre», empezó. «¿Mostrar afecto en público?», terminó Jocelyn con una risita irónica. Theodore se encogió de hombros y salió por la puerta. En su habitación, Jocelyn intentó trabajar. Encendió el portátil y abrió un proyecto de logotipo para un nuevo cliente, pero la concentración se veía obstaculizada por los sonidos, el crujido de las tablas del suelo bajo los pies de Beatriz, el murmullo de la televisión desde su habitación, el crujido del trapo que Ágata utilizaba para limpiar las interminables fotografías. A la hora de comer, el chirrido de los frenos llegó desde la calle. Jocelyn se sobresaltó, y Beatriz, que estaba sirviendo sopa, se puso blanca y derramó el contenido del cazo. «Odio ese ruido», sisió. Después del accidente, no terminó, pero Jocelyn vio que le temblaban las manos. La mancha de sopa en el mantel se desdibujó como sangre. Aquella noche, Jocelyn intentó colgar sus acuarelas en el dormitorio, lo único que había traído como decoración. Pero el primer clavo que clavó provocó una furiosa reprimenda. «Henry eligió ese papel pintado». Beatriz sacudió el dedo en la cara de su cuñada. «Él eligió personalmente el diseño. No tienes derecho a estropearlo con tus dibujos». «Este es mi dormitorio», objetó Jocelyn en voz baja. «Es el dormitorio de mi hijo», cortó su suegra, «en el que ha dormido desde que era un bebé, y seguirá siendo como era cuando su padre estaba aquí». Cuando Theodore regresó, las acuarelas ya estaban en una caja debajo de la cama. Fingió no darse cuenta de las marcas de uñas en el papel pintado ni de las manchas rojas de ira en las mejillas de su mujer. Por la noche, Jocelyn volvió a despertarse. Había un silencio peculiar en la casa, el tipo de silencio que se encuentra en los museos después de la hora de cierre. Un silencio pesado y desgarrador en el que cada objeto parece guardar un recuerdo del pasado y observarte. Se volvió hacia su marido dormido. A la luz de la luna su rostro parecía infantil, indefenso.
Me pregunto cómo era antes de la muerte de su padre, antes de que la casa se hubiera convertido en un mausoleo de la memoria y cualquier cambio fuera una traición. Al otro lado de la ventana, las ramas de los arces volvían a mecerse, arañando las paredes. A Jocelyn le pareció que la casa gemía suavemente bajo su contacto, como un ser vivo atrapado en una jaula de recuerdos ajenos. En 15 días, Jocelyn había aprendido la primera regla de supervivencia en la casa de los Ramsay. Cada objeto tenía su propia historia y un estatus inviolable. La segunda regla la aprendió poco después. Había que memorizar de memoria todas las historias. Cariño, la voz de Beatriz resumaba miel. Pon la taza sobre la cómoda de caoba, la que Henry trajo de Boston en el 79. Espero que uses un posavasos. Jocelyn movió mecánicamente la taza hasta el posavasos, apenas sin poder evitar comentar que los aros de las tazas de la cómoda habían estado allí antes de que ella pusiera un pie en esta casa. El trabajo tampoco funcionaba. Intentó montar un despacho en un rincón del dormitorio, pero cada llamada a un cliente se convertía en una tortura. Cariño, Beatriz apareció en la puerta tan silenciosamente como un fantasma. Estás hablando demasiado alto. Estoy intentando ver una telenovela. Tras el tercer comentario, Jocelyn empezó a susurrar por el micrófono, provocando el desconcierto de los clientes. Después de la quinta, trasladó todas las llamadas a un momento en que su suegra estaba fuera, en sus interminables reuniones del club de antigüedades. Tío, ella no soportaba la noche. No puedo trabajar así. ¿Por qué no me alquilas una oficina? Cariño, es un desperdicio. Theodore alisó diligentemente la servilleta sobre su regazo. Además, mamá tiene razón. Todas estas llamadas perturban la paz de la casa. La paz de la cripta, ¿quieres decir? Theodore se estremeció y volcó su vaso de agua. El agua empapó el mantel y Beatriz se materializó de inmediato junto a un sustituto limpio. Encaje antiguo, siseó, doblando el paño mojado. ¿Sabes cuánto cuesta limpiarlo? Yo lo pagaré, le espetó Jocelyn. El dinero no puede devolverle su valor histórico. La voz de su suegra sonó acerada. Si no sabes apreciar las reliquias familiares... Mamá. Theodore se levantó de la mesa. Lo siento, tengo que preparar los documentos para la reunión de mañana. Salió corriendo hacia el estudio, dejándolos solos. Se había convertido en una costumbre. A la primera señal de conflicto, encontraba asuntos urgentes que atender. Al día siguiente, Jocelyn decidió preparar la cena. La esperaba en la cocina Agatha, una mujer canosa y silenciosa que había trabajado para los Ramsay desde la fundación de la casa. A la señora Beatriz no le gusta el olor a fritura, le advirtió, y no le gustan los condimentos modernos. El señor Henry prefería la cocina tradicional. El señor Henry murió hace 5 años, murmuró Jocelyn sacando una sartén. Cocino para los vivos. El olor fragante del curry recorrió la casa. Beatriz abrió todas las ventanas desafiante. Estas especias me dan migraña. Se secó los ojos con el pañuelo. Theodore, cariño, ya sabes que los médicos me prohíben las cosas picantes. Comeré en el estudio, murmuró, rastrillando su plato. Hay mucho trabajo que hacer. Este segundo Jocelyn decidió montar una oficina en la ciudad, aunque tuviera que ahorrar. La casa la asfixiaba. Cada minuto aquí se convertía en una lucha por una bocanada de aire. Y entonces ocurrió lo que había temido desde el primer día, el accidente que ocurriría en una casa repleta de antigüedades como un museo. Jocelyn estaba quitando el polvo, con el permiso de su suegra y bajo su atenta dirección, cuando se dio un codazo con un jarrón. Porcelana china de la época Ming. Así rezaba la placa del soporte. El mundo se ralentizó. El jarrón se balanceó, se deslizó hasta el borde de la mesa. Jocelyn intentó cogerlo. Falló. El jarrón cayó al suelo y se hizo añicos en 9 fragmentos grandes y otros más pequeños. «Dios mío», susurró, mirando a su alrededor.
Dios mío, Dios mío, Dios mío. Beatriz había ido a una reunión del club. Theodore está en la oficina. Agatha está en su día libre. Si lo pegamos rápido, quizá nadie se dé cuenta. Jocelyn fue a la despensa. Encontró un tubo de superglue. Con manos temblorosas, empezó a recoger las piezas. Las partes grandes del jarrón encajaban sorprendentemente bien. Después de 15 minutos de trabajo desesperado, el jarrón casi había recuperado su forma original. Colocó el jarrón sobre la mesa y lo sostuvo mientras el pegamento se asentaba. Quitó la mano. Admiró el resultado. Las costuras eran casi invisibles. Entonces se dio cuenta de que no podía mover el jarrón. El pegamento había adherido la porcelana a la superficie pulida de la mesa. ¡Oh, Dios! Jocelyn vaciló. En esta casa no se decía palabrotas. Tiró del jarrón. No se movió. Tiró con más fuerza. Con un crujido sordo, el jarrón se separó de la mesa, junto con un trozo de esmalte y la capa superior de madera. Durante 5 minutos, Jocelyn se quedó mirando su obra. Luego cogió el jarrón con el trozo de esmalte pegado y lo escondió en el rincón más alejado del armario de su dormitorio. Cuando regresó, sacó un mantel festivo y cubrió el tablero dañado de la mesa, cuya madera oscura no mostraba signos demasiado evidentes de vandalismo. Aquella noche, cuando todos estaban reunidos alrededor de la mesa, no pudo tragar bocado. Le parecía que las marcas de su culpa se transparentaban a través del paño blanco como la nieve, como manchas de sangre. «Cariño, te has puesto pálida», dijo Beatriz por primera vez en 15 días. «Tal vez sea todo ese picante tuyo». «Estoy bien. Por cierto, Margaret y Philip vienen a cenar mañana. Tendré que conseguir el juego de ceremonias y cambiar los manteles por encajes». Jocelyn se atragantó con el agua. Theodore le dio unas palmaditas en la espalda. «Debe de ser un resfriado», murmuró ella. «Voy a acostarme». Mientras subía las escaleras, oyó a su suegra hablar de la importancia de las cenas familiares y las tradiciones. En el dormitorio, Jocelyn se desplomó en la cama y se quedó mirando el techo. Se preguntó si sería el fantasma de Henry Ramsay quien había invadido sus muebles favoritos. Se imaginó a Beatriz quitando el mantel mañana y encontrándolo destrozado. ¿Debía confesarse o esperar lo inevitable y aceptar el castigo? El teléfono vibró. Un mensaje de un agente inmobiliario sobre una oficina en el centro. Jocelyn abrió las fotos de una habitación luminosa con grandes ventanales. Nada de caoba, ni reliquias familiares, ni fantasmas. Casi podía oír cómo la casa se burlaba de sus ingenuos planes de huida. Siempre hay lugares en las casas antiguas que no se han mirado en décadas. El desván de la mansión Ramsay había sido precisamente eso, un polvoriento depósito de recuerdos al que Jocelyn había subido para encontrar un escondite para el malogrado jarrón. Las escaleras crujían a cada paso. Las sombras parpadeaban en los rincones de la escalera a través de las ventanas de audición holgada. Jocelyn encendió la linterna de su teléfono, iluminando el camino entre cajas y muebles viejos. Un jarrón envuelto en un jersey repiqueteó torpemente en sus manos. «Perfecto», pensó Jocelyn. «Estoy husmeando en el desván de mi propia casa como una ladrona. Aunque, técnicamente, esta es la casa de Beatrice». Colocó el jarrón detrás de una enorme cómoda y golpeó accidentalmente una pila de cajas. La de arriba se movió, esparciendo un abanico de fotografías por el suelo polvoriento. Jocelyn se agachó para recoger las fotos y se quedó paralizada. En la primera foto, Theodore, muy joven, estaba de pie junto a un Mustang deportivo. A su lado había un hombre alto, obviamente su padre. Sonreían mientras sostenían las llaves del coche en la mano. «Regalo de 20º cumpleaños», decía la letra de Beatriz en el reverso. Jocelyn empezó a mirar las otras fotos. Henry Ramsay no era el hombre que su suegra le había dicho que era. Reía, bromeaba, hacía muecas. No parecía en absoluto un tradicionalista educado y correcto.
Había una pila entera de revistas de coches en la caja, marcadores, notas en los márgenes. Padre e hijo compartían claramente la pasión por los coches. ¿Por qué Theodore nunca hablaba de ello? Se oyó un portazo en el piso de abajo. Jocelyn se sobresaltó, pero solo era el viento. Sacó otra fotografía y frunció el ceño. Beatrice y Henry discutían en el patio trasero. Obviamente la foto había sido tomada por accidente. Estaba borrosa, pero se leía claramente la emoción en sus rostros. Beatrice gritaba algo y señalaba el garaje. La fecha del reverso era una semana antes del accidente. Jocelyn se estremeció. Recordó cómo había reaccionado Theodore ante el chirrido de los frenos al otro lado de la ventana. Se había puesto pálido, se le había caído el tenedor. Beatrice había corrido hacia él. «Cariño, tómate un sedante». Se oyeron pasos en el piso de abajo. Esta vez, pasos de verdad. Jocelyn se apresuró a guardar las fotos en la caja, pero se metió una en el bolsillo. Por la noche, decidió enseñársela a su marido. «La encontré en el desván», dijo lo más despreocupadamente posible. «No sabía que te gustaran los coches». Theodore cogió la fotografía. Sus dedos temblaban débilmente. «Papá me enseñó a conducir ese Mustang», dijo en voz baja. «Dijo que un hombre de verdad debía sentir el coche». «¿Qué pasó con el Mustang?» Theodore se levantó bruscamente. «No quiero hablar de eso. Tío, han pasado 5 años. Tal vez deberíamos...» «He dicho que no». Tiró la fotografía sobre la mesa con fuerza. «De todas formas, ¿qué demonios haces en el ático? Mamá tiene razón, no respetas el espacio de los demás». «¿El espacio de los demás?» Jocelyn también se levantó. «Soy tu esposa, esta es mi casa también. La casa pertenece a mamá. Y tú le perteneces a ella, ¿no?» Theodore retrocedió como si ella le hubiera pegado. «No te atrevas», se atragantó. «No lo entiendes. La culpa es mía». «¿De qué?» «Del accidente». «Pero no lo hiciste a propósito». «Cállate». Se agarró la cabeza. «Tú no sabes nada. Yo conducía. Yo lo maté». «Theo». Pero ya estaba fuera de la habitación. Un minuto después, la puerta principal se cerró de golpe. Jocelyn se hundió en una silla. En el silencio de la casa se oían los pasos de Beatrice subiendo las escaleras. «¿Qué has hecho?» Su suegra estaba en la puerta, con una caja de fotografías que le resultaba familiar. «¿Por qué cuidas viejas heridas?» 5 años no son viejas heridas, son heridas sin cicatrizar. Y tú, no te atrevas a acusarme. Los ojos de Beatrice se encendieron. Perdí a mi marido, ¿y ahora intentas quitarme a mi hijo? Intento ayudarle a seguir adelante con su vida. Ya ves que no lo lleva bien. Le iba bien hasta que empezaste a hurgar en el pasado. Beatrice se acercó. ¿Crees que no veo lo que está pasando? Lo estás poniendo en mi contra la memoria de su padre. Has convertido esa memoria en un culto. Theodore está vivo, tiene derecho, tiene una obligación con su familia. La suegra lo cortó. ¿Y usted? Eres un extraño aquí, siempre lo has sido y siempre lo serás. Se dio la vuelta y salió, llevando la caja de fotografías. Jocelyn la siguió con la mirada, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta al gritar. La única foto que quedaba sobre la mesa era la de padre e hijo sonriendo delante de un Mustang recién estrenado. A la luz de la lámpara del escritorio, sus rostros parecían burlonamente felices. Theodore volvió a medianoche. Olía a whisky. Estaba tumbado en silencio, de espaldas a la pared. Jocelyn adivinó dónde estaba. En el mismo bar donde se habían conocido hacía 2 años. Entonces, también estaba borracho. También estaba callado. Y ella pensó que podría ayudarle a salir de aquel abismo. ¡Qué ingenua era! Los pasos familiares sonaron en el pasillo. Beatrice estaba haciendo su ronda nocturna por la propiedad. Jocelyn la imaginó de pie bajo la puerta, escuchando, vigilando a su hijo, vigilando su mausoleo.
En el ático, el viento aullaba a través de las ventanas auditivas como si llorara. En algún lugar, detrás de un arcón, se escondía un jarrón con un trozo de sobremesa, un patético intento de fingir que la casualidad aún era posible en esta casa, que la vida aún era posible aquí. Jocelyn se preparaba para una reunión en línea con un cliente importante cuando una aspiradora rugió bajo la puerta del dormitorio. El reloj marcaba las 7 de la mañana, demasiado temprano incluso para Agatha, así que Beatrice había decidido ocuparse personalmente de la limpieza de la casa, especialmente la parte donde su cuñada intentaba celebrar una reunión en línea. «Buenos días, cariño», cantó la suegra al abrir la puerta. «Espero no haberte interrumpido el sueño. Es que hay que limpiar las alfombras a primera hora de la mañana, antes de que se acumule el polvo. Tengo una reunión dentro de una hora. Lo siento. Creo que voy a hacer las cortinas entonces. Hace tiempo que deberían haberse lavado». Jocelyn apretó los dientes. En la última semana, Beatrice había conseguido poner la radio a todo volumen durante una llamada con un cliente, empezar una limpieza general en medio de una reunión informativa importante e invitar a sus amigas del club de antigüedades a una merienda el mismo día en que Jocelyn debía entregar un proyecto urgente. ¿Podríamos dejar las cortinas echadas por esta noche? Jocelyn intentó sonreír. Estoy trabajando en un logotipo para... ¿Trabajo? Beatrice pronunció la palabra con tanto desdén como si fuera algo indecente. Theodore mantiene muy bien a su familia. ¿Qué pasa con todas tus artes y oficios? Este es mi negocio, mi carrera. ¿Carrera? La suegra se rió. Cariño, la única carrera para una mujer es ser una buena esposa. He dedicado toda mi vida a mi familia y a Henry. Y yo no soy tú. Beatrice se quedó helada con la aspiradora en las manos. Así es, querida. Tú no eres yo, y nunca serás digna de esta familia. La aspiradora rugió con el triple de fuerza. Jocelyn cogió su portátil y salió corriendo de la habitación. Se encontró con Theodore en el pasillo. Cariño, habla con tu madre. Está interfiriendo deliberadamente en mi trabajo. Mamá solo se ocupa de la casa, sonrió con culpabilidad. Sabes, quizá deberías dedicar menos tiempo a estos proyectos. Podríamos estar con la familia más... Familia, dijo, refiriéndose a su madre. Después del reportaje fotográfico, era como si hubiera vuelto a su infancia. Siguiendo a Beatriz a todas partes, estando de acuerdo con cada una de sus palabras, cancelando varias reuniones importantes para acompañarla de compras. Tío, tenemos que hablar. Lo siento, llego tarde al trabajo. Le dio un beso en la mejilla y bajó corriendo las escaleras. Jocelyn se instaló en el salón. Hubo un silencio relativo durante 20 minutos, aparte del ruido de la aspiradora en el piso de arriba. Entonces Beatrice bajó las escaleras y empezó a mover desafiante los jarrones de la repisa de la chimenea. Cada tintineo de la porcelana la ponía nerviosa. Lo siento. Su suegra imitó su sorpresa cuando Jocelyn volvió a titubear ante la frase. El presupuesto para el proyecto será de... Solo estoy limpiando los jarrones. Ya sabes que son una parte importante de la colección de Henry. Jocelyn cerró el portátil de golpe. ¿Cuánto va a durar esto? ¿Qué pasa, cariño? Esta... guerra. ¿Estás intentando echarme de casa? No, cariño. Beatrice movió otro jarrón con elegancia. Solo mantengo el orden, como siempre ha sido. Antes de mí. Exacto. Su suegra se volvió por fin hacia ella. Antes de ti, había paz, armonía. Theodore era feliz. ¿Feliz? Jocelyn dio un respingo. Bebía todas las noches. Ahogaba su culpa en whisky hasta que lo conocí en ese bar. «¡No te atrevas!». Los jarrones de la estantería temblaron con el grito de Beatrice. «No te atrevas a hablar de cosas que no entiendes. Mi hijo estaba lidiando con el dolor. Y tú decidiste que podías... y decidiste enterrarlo vivo en esa cripta». Beatrice se puso blanca. Su mirada se desvió hacia la repisa de la chimenea y, de repente,
se quedó inmóvil, observando el espacio vacío entre dos jarrones más pequeños. «Dios mío», exhaló Jocelyn. Su suegra corrió hacia la repisa de la chimenea y se quedó inmóvil, mirando el espacio vacío. «¿Dónde está? ¿Dónde está qué? No finjas». Beatriz la agarró por los hombros. «¿Dónde está el jarrón? ¿Qué has hecho con él?» Y accidentalmente... ¿Accidentalmente? La risa histérica de mi suegra resonó en las paredes. «En esta casa no hay accidentes. Todo lo que estás haciendo es deliberado. Quieres destruir la memoria de Henry, borrar sus huellas. Eres tú quien está borrando sus huellas». Jocelyn se soltó de su agarre, transformando recuerdos vivos en reliquias muertas. Salió corriendo del salón, chocando contra las esquinas. Se encerró en el estudio, desplomándose contra la puerta. El corazón le latía con fuerza en la garganta. Los cajones del escritorio la recibieron con un reguero de papeles. Theodore nunca se había caracterizado por la pulcritud en su trabajo. Jocelyn empezó a doblar los papeles mecánicamente, intentando recuperar el aliento. Un sobre amarillento se deslizó entre una pila de billetes. Era la letra de Henry. La reconoció por las notas de los registros del coche en el desván. «Querido tío, si estás leyendo esta carta...» Jocelyn se enfrió. Sabía que no podía, que era privado, que había límites, pero ¿quedaban límites en esta casa? Con dedos temblorosos desdobló la carta. Jocelyn releyó las líneas por tercera vez, incapaz de creer lo que veían sus ojos. «Querido tío, si estás leyendo esta carta significa que algo ha ido mal. He comprobado los frenos del Mustang, están bien, pero tu madre insiste en que lleve el coche a reparar. Dice que oye algo. Ya sabes cómo es, se preocupa mucho. Pero no es por el coche. De hecho, llevo mucho tiempo queriendo decirte la verdad, sobre mi madre y yo, sobre por qué dejé que convirtiera la casa en un maldito museo. Verás, hace 25 años... El texto estaba emborronado, parecía como si hubieran derramado algo sobre la carta en algún momento. Jocelyn solo podía distinguir fragmentos de frases. Su padre exigió el estado de la familia, la única manera. El final de la carta volvía a ser nítido. «Siento no haber tenido tiempo de decírtelo en vida. Cuídate mucho. Y recuerda, no tienes que vivir la vida de otra persona». Postdata de papá. En el garaje, bajo la tabla del suelo, en el banco de trabajo. Al pie estaba escrito con otra letra, temblorosa y enfadada. No lo consiguió. Jocelyn dobló la carta lentamente. Las sienes le latían con fuerza. Estaban bien los frenos. Pero entonces, ¿por qué? Se oyeron pasos al otro lado de la puerta. Esta vez no el ruido de los tacones de Beatriz, sino las pesadas pisadas de Theodore. Últimamente había empezado a caminar como su padre en aquellos viejos vídeos, como si sus hombros se hubieran hundido bajo el peso de las reliquias familiares. Jocelyn se metió la carta en el bolsillo y miró fuera del estudio. Theodore estaba de pie al pie de la escalera mientras Beatriz le ajustaba la corbata, un ritual diario parecido al de apretarse la corbata. «Querida, no olvides que hoy es el aniversario de la inauguración de la Galería de Antigüedades», le dijo su suegra. «Le prometí a Margaret que iríamos. ¿Recuerdas cuánto le gustaba a papá su colección de tabaco, verdad?» «Mamá, tengo una reunión importante con un cliente». «¿Más importante que la familia?» Sus dedos están congelados en el nudo de mi corbata. «Más importante que la memoria de tu padre. Theodore ha caído». «La cancelaré. ¿Bien?» Beatriz le dio un beso en la mejilla. «¿Me recoges a las 6? Y tal vez podríamos tomar una copa de jerez, el de la bodega». Henry siempre decía que el jerez suelta la lengua. Jocelyn se quedó fría. Beatriz lo sabía. Sabía que su hijo había empezado a beber y... ¿lo alentaba? Aquella noche esperó a que Theodore y su suegra cerraran la puerta de golpe y corrió al garaje. En la pared del fondo había un viejo banco de trabajo manchado de aceite. Las tablas del suelo estaban ennegrecidas por el tiempo.
Jocelyn se arrodilló y pasó los dedos por las tablas. Una parecía un poco más inestable. La golpeó con las uñas y cedió con sorprendente facilidad, como si alguien ya hubiera abierto el escondite. Dentro había un sobre, aún más amarillento que el primero. La letra de Henry era desigual. Beatriz, lo sé todo. Sobre el trato con tu padre. Sobre lo que significaba el matrimonio con una parte digna. 25 años he vivido en una jaula de oro, dejándote jugar a la dama de sociedad, guardando tu maldito secreto. Pero Theodore no hará eso. Le contaré todo, sobre la falsa bancarrota de tu familia, sobre el chantaje, sobre... Otra vez el texto borroso. Jocelyn miró desesperada las líneas borrosas, pero solo pudo distinguir: Padre entenderá. La vida real. Al final de la carta estaba escrito con la misma letra temblorosa: Lo siento, cariño, es lo mejor para todos. Jocelyn se sentó en el suelo del garaje hasta que se le helaron las rodillas. Retazos de frases de ambas cartas se arremolinaron en su cabeza. Los frenos estaban bien. Henry iba a decir algo. Beatriz insistió en repararlo. Desde la calle llegó el sonido de un coche que se detenía. Jocelyn apenas tuvo tiempo de volver a colocar la tabla en su sitio y saltar fuera del garaje. Theodore salió del taxi por lo que había estado bebiendo. Beatriz le cogía del brazo y le arrullaba al oído. A la luz de la linterna, sus siluetas se fundían en una sola, como si un pájaro gigante arrastrara a su presa hasta el nido. «Ahí está nuestra reclusa», dijo su suegra al ver a Jocelyn. «Cariño, ¿nos haces compañía?» Estábamos recordando las maravillosas historias de la colección de Henry. Jocelyn sacó una carta del bolsillo. «Tío, tienes que leer esto», le tendió una hoja doblada. «Es una carta de mi padre, sobre los frenos del Mustang». Theodore se sacudió como si lo hubieran golpeado. «Papá, ¿qué?» «Nada, cariño». Beatriz arrebató la carta de las manos de Jocelyn con la velocidad del rayo. «Es solo una fantasía de tu mujer. Vamos, tienes que tumbarte». «Papá, ¿qué?» «Nada, cariño». Beatriz se aferró con más fuerza a su codo. «Es solo la fantasía de tu mujer. Vamos, tienes que tumbarte». «No». Theodore tiró de su brazo. «¿Qué es esta carta?» «La encontré en el estudio». Jocelyn se acercó. «Dice, basta». Beatriz se interpuso entre ellos. «Theodore, no vas a creer esta tontería, ¿verdad? Ella solo está tratando de separarnos, para destruir la memoria de su padre». «¿El recuerdo?» Jocelyn se rió. «¿O una mentira? ¿Qué pasó realmente, Beatriz? ¿Por qué tienes tanto miedo de la verdad? ¡Cállate!». Theodore retrocedió tambaleándose. «Cállate, cállate, no quiero saber nada». Los empujó a ambos y desapareció en la casa. Un momento después, el sonido del vómito llegó desde el piso de arriba. «¿Satisfecho?», siseó Beatriz. «¿Crees que la verdad le hará feliz? ¿Mentir le hace feliz?». La suegra caminó en silencio hacia la casa. En el umbral se volvió. «¿Sabes lo que he aprendido a lo largo de los años? A veces, mentir es la única manera de salvar a los seres queridos». Desapareció en la casa. Jocelyn se quedó en la oscuridad, escuchando cómo Beatriz tranquilizaba a su hijo. «Calla, cariño, bebe esto». «Eso es, mamá está cerca». El olor a jerez flotaba desde la ventana abierta. Theodore no había bajado a desayunar. Jocelyn le oía dar vueltas en la cama. La resaca del jerez de Beatriz era mortal. Su suegra, en cambio, estaba impecable. Un peinado perfecto, un collar de perlas y un sutil perfume. Untó la tostada con mantequilla con la misma meticulosa precisión con la que disponía sus preciosos jarrones. «Espero que estés satisfecho». Beatriz se secó los labios con una servilleta. El chico tuvo que tomar somníferos. «El chico tiene 32 años. ¿Y qué? ¿Crees que a los 32 no necesitas los cuidados de una madre? Creo que a los 32 es hora de dejar de envenenar a tu hijo con somníferos y jerez». El cuchillo de mantequilla tintineó contra el platillo de porcelana. «¿Cómo te atreves?
A Beatriz le temblaba la voz. Después de las acusaciones de ayer, Henry escribió una carta, dijo Jocelyn, sobre los frenos que estaban bien, sobre algún tipo de acuerdo con tu padre, acerca de su... ¡Cállate! Beatriz tiró el cuchillo sobre la mesa. No sabes nada de nuestra familia, de lo que hemos pasado. Así que dímelo, para que puedas usarlo contra nosotros. ¿Contra Theodore? Se oyeron pasos en las escaleras. Theodore bajaba, agarrado a la barandilla, el traje hecho jirones, los ojos rojos, las manos temblorosas. Jocelyn se estremeció al recordar su primer encuentro. «Mamá», dijo con voz ronca, «¿dónde está la carta?» Beatriz acudió al instante al lado de su hijo. «Cariño, necesitas desayunar. He hecho tus huevos revueltos favoritos». «La carta», se apartó Theodore. «¿Dónde está?» «¿Qué carta, cariño? Estabas tan borracho anoche, tal vez». «No hagas eso», se pasó la palma de la mano por la cara. «No finjas que me lo he inventado todo. Otra vez». Jocelyn contuvo la respiración. Por primera vez oyó acero en la voz de su marido, el mismo acero que había en la carta de su padre. Beatriz palideció. «Tío, querido...» «Basta», golpeó la barandilla con el puño. «Basta ya de cariño. ¿Dónde está la maldita carta?» «La quemé». El silencio se desmoronó entre ellos como un hacha. «¿Por qué?», preguntó sordamente Theodore. «Para protegerte». «¿De qué? ¿De la verdad?» «La verdad te matará». Beatriz lo agarró por los hombros. «No puedes soportarlo. Te acuerdas de después del funeral, ¿verdad? ¿Recuerdas la clínica?» Theodore retrocedió. Jocelyn se quedó helada. ¿De qué clínica estábamos hablando? «No tenías derecho», susurró. «Era una carta de mi padre, para mí. Soy tu madre. Tengo derecho a protegerte». «¿De qué?» Jocelyn se levantó. «De que los frenos estuvieran defectuosos, de que fueras tú quien insistiera en que los repararan. Que... fuera». Theodore lo dijo tan bajo que ella no se dio cuenta enseguida. «¿Qué? Fuera de nuestra casa. Tío. Has estado revisando las cosas de otras personas, leyendo las cartas de otros, culpando a mi madre. Estoy tratando de ayudar. No necesito ayuda». Se dio la vuelta y Jocelyn retrocedió, con la locura en los ojos. «Fuera de aquí. Ahora mismo». «De acuerdo», se cuadró de hombros. «Me iré, pero primero lee esto». Sacó la segunda carta, la que había encontrado en el garaje. Beatriz se apresuró, pero Jocelyn fue más rápida. Puso el sobre en las manos de Theodore. Beatriz se aferró a la carta como un gato. En el forcejeo, el sobre se rasgó y los dos recibieron una lluvia de trozos de papel amarillento. Theodore cogió un trozo. Lo leyó. Se puso pálido. «¿Qué pasa?», miró a su madre. «¿Qué quiebra?» «Nada», comenzó Beatriz recogiendo frenéticamente los restos. «Todos son mentiras. Tu padre estaba enfermo, se inventaba cosas. ¿Verdad o mentira?» Theodore la agarró del brazo. «Por una vez en tu vida, di la verdad». Beatriz rompió a llorar. Jocelyn subió al dormitorio, metió lo imprescindible en la maleta. Le temblaban las manos, pero sus movimientos eran claros. Era como si se observara a sí misma desde fuera. Todavía se oían gritos en el piso de abajo. Pasó de largo sin mirar a Ágata, que estaba congelada junto a las escaleras. Se volvió hacia la puerta. «Vigílalo». La vieja ama de llaves asintió. Luego, de repente, dijo: «Sé dónde están las otras cartas». Jocelyn se quedó helada. «¿Qué cartas?» «Las que el señor Henry escondió detrás de la pared falsa del garaje. La SRA. Beatriz cree que las ha encontrado todas. Pero hay más». Algo se rompió en el pasillo. Theodore gritó algo sobre mentiras y traición. «Vuelve en 3 días», susurró Ágata. «Cuando la SRA. Beatriz vaya a la ciudad a buscar un nuevo sedante para Theodore. Te lo contaré todo». Jocelyn asintió y salió al frío otoño. Atrás dejaba una casa que parecía una caja de fantasmas familiares.
el garaje que guardaba sus secretos, y un marido que por fin empezaba a despertar. Solo cabía esperar que el despertar no lo matara. El taxi la llevó lejos, y por el retrovisor vio a Beatrice descorrer las cortinas, como se cierran los ojos de un muerto. Durante 3 días, Jocelyn permaneció en casa de su amiga en un estado de estupor. Sara no hacía preguntas, se limitaba a llenar su vaso de vino y a poner comedias estúpidas que no la hacían sentir mejor. Theodore no llamó. Solo había una foto en sus redes sociales, él y su madre en una galería de antigüedades. Beatrice sujetaba a su hijo por el codo y sonreía a la cámara. Una colección de cajas de rapé brillaba tenuemente al fondo. El miércoles, Jocelyn aparcó en un bloque vecino y esperó en el coche, mirando la hora cada 5 minutos. A las 11 en punto, el Mercedes negro de Beatrice salió del patio de la mansión. Jocelyn esperó otros 10 minutos, solo para asegurarse de que su suegra no había vuelto a por el bolso o los guantes olvidados antes de dirigirse a la entrada de servicio. Agatha la esperaba en la cocina. 2 tazas de café humeaban sobre la mesa y había galletas en un jarrón, simples galletas compradas en la tienda, nada que ver con los pasteles franceses que Beatriz encargaba para sus fiestas del té. «Está arriba», el ama de llaves señaló el techo con la cabeza. «Hace 3 días que no sale de su despacho, bebiendo. ¿Y las cartas?» «En el garaje. Pero será mejor que te des prisa. La señora Ramsay tiene un día corto en el balneario. En el garaje todo estaba igual que antes. El banco de trabajo, las manchas de aceite, el olor a gasolina y a polvo». Agatha se acercó a la pared más alejada y pasó una mano arrugada por un panel. El señor Henry había hecho él mismo este escondite. Decía que todo hombre debía tener un lugar para sus secretos. El panel se deslizó silenciosamente hacia un lado. Había una caja de puros en el nicho, y en su interior un montón de cartas, fotografías y algunos documentos. Lo descubrí por casualidad. Agatha sacó un cigarrillo del bolsillo de su delantal. Aquel día estaba ayudando a la señora Ramsay a revisar las cosas de su marido. Me mandó a buscar las herramientas y pillé el panel con la fregona. Jocelyn ya no escuchaba. Hojeaba ávidamente los papeles y la imagen del pasado iba tomando forma como un mosaico. El primero era el contrato, el compromiso entre Beatrice Sterling y Henry Ramsay. Los términos del matrimonio, las sumas, las firmas. Era como una fusión corporativa, no una boda. A continuación, las cartas del padre de Beatrice. Amenazas de ruina si Henry se atrevía a divorciarse. Menciones de un acuerdo que enterraría a ambas familias si la verdad salía a la luz. Y finalmente, un informe del mecánico del coche, fechado 3 días antes del accidente. Sistema de frenos en buen estado de funcionamiento. No se han encontrado irregularidades. Y luego hay una factura de otro servicio por reparaciones de frenos. Firmada por Beatrice. Ella lo sabía. Jocelyn miró a Agatha. Sabía que los frenos funcionaban, pero mandó el coche a otro taller. ¿Por qué? Porque el señor Henry iba a contárselo a su hijo. Agatha exhaló humo. Sobre el trato con su padre. Cómo el viejo Sterling lo chantajeó con documentos comprometedores, obligándolo a casarse con su hija para salvar la reputación de la familia Ramsay. Y Beatrice, la SRA. Ramsay amaba a su marido, a su manera, como se ama a un objeto favorito, pero cuando decidió revelar la verdad, había un silencio pesado en el garaje. En algún lugar del piso de arriba crujían las tablas del suelo mientras Theodore se paseaba por el despacho como un animal enjaulado. No quería matarlo. Agatha apagó el cigarrillo. Solo quería asustarlo, para que no pudiera ir con Theodore. Pero algo salió mal. Y le echó la culpa a su hijo. No a propósito, simplemente ocurrió. Y ya era demasiado tarde para cambiar las cosas. Era más fácil mantenerlo culpable, controlado. Jocelyn dobló los papeles en el bolsillo interior de su chaqueta.
Le temblaban las manos. ¿Por qué decidió ayudar? Llevo 30 años trabajando en esta casa. Agatha se ajustó el delantal. He visto cómo el señor Henry se desvanecía, cómo la señora Ramsay convertía la casa en un museo y a su hijo en una exposición. Se acabaron los fantasmas. La grava crujió en el camino. Jocelyn se asomó a la ventana cuando el Mercedes de Beatrice entró en el patio. Rápidamente escaleras arriba. Agatha cerró de golpe el escondite. Por detrás, yo la detendré. Jocelyn subió corriendo las escaleras. Se quedó helada en el pasillo del segundo piso al oír el tintineo de los cristales del despacho. Abrió la puerta de un empujón. Theodore estaba sentado en la silla de su padre, agarrando una botella de Jerez. Había fragmentos de otra botella en el suelo. Al parecer no era la primera que se tomaba en días. «Fuera», dijo roncamente sin levantar la vista. «No». Puso los papeles sobre la mesa. Theodore intentó levantarse, pero se tambaleó y volvió a desplomarse en la silla. «¿Qué es esto?» «La verdad, sobre tu padre, sobre el trato, sobre todo». «No quiero». «Sí que quieres», acercó los papeles. «Porque si no, te quedarás en esa jaula, como él». La puerta se cerró de golpe en el piso de abajo. El chasquido de los tacones de Beatrice sobre el parqué. Más cerca, más cerca. Theodore recogió la primera hoja. La recorrió con la mirada. Se volvió blanca. «No». «Sí». Jocelyn le puso la mano en el hombro. «No es culpa tuya. Nunca lo fue». La puerta se abrió de golpe. Beatrice estaba en el umbral, pálida, con el pelo revuelto. En sus manos aferraba una caja de somníferos. «¿Qué haces aquí?», titubeó al ver los papeles. «¿De dónde ha salido esto?» «Del alijo del garaje», levantó la vista Theodore. «El que no encontraste». «Cariño, no te atrevas». Lanzó la botella contra la pared. Los fragmentos salpicaron como gotas de sangre. «No te atrevas a llamarme cariño. Tú, jadeó. Beatrice dio un paso hacia él. «Tienes que calmarte, tomar una copa, para hacerme olvidar de nuevo, como después del funeral. ¿Cuántas pastillas me diste entonces? Te estaba protegiendo. Te estabas protegiendo». Finalmente se puso de pie. «Tus mentiras, tu maldito museo. Theodore, lárgate». Beatrice retrocedió. Se dio la vuelta en la puerta. «No puedes hacerlo solo. Nunca lo he hecho». «No estás solo». Jocelyn se colocó junto a su marido. Cuando se calmó el repiqueteo de los tacones, Theodore se desplomó en una silla y se cubrió la cara con las manos. Jocelyn le entregó en silencio el siguiente documento. Fuera de la ventana volvía a llover a cántaros. En algún lugar del piso de abajo, Agatha sacudía los platos y tarareaba algo para sí misma. La casa crujía lentamente, como si despertara de un largo sueño. Los fantasmas se marchaban. «El jarrón sigue en el desván», pensó Jocelyn al cruzar el umbral del dormitorio. Habían pasado 3 semanas y la porcelana de la dinastía Ming seguía acumulando polvo detrás del arcón, testimonio de que incluso en el hogar de los Ramsay ocurren accidentes. Theodore había insistido en que volviera. No había tocado una botella desde aquella escena en el estudio, pero había estado revisando metódicamente los papeles de su padre, recuperando retazos de la verdad. Beatrice se encerraba en su parte de la casa y solo salía por la noche. Agatha decía que la oía deambular por los pasillos, murmurando para sí misma. «No tienes ni idea de lo que he encontrado». Theodore entró volando en el dormitorio, agitando una carpeta. Su apatía de resaca había desaparecido. «¿Recuerdas aquella carta sobre el trato? Era solo la punta del iceberg». Extendió los papeles sobre la cama. Viejos contratos, recortes de periódico, fotografías. «Mira», señaló con el dedo una fotografía amarillenta. «Es el abuelo de Beatrice, Archibald Sterling. En los años 20 dirigió una estafa de acciones como un esquema piramidal. Acabó con la mitad de la ciudad, y cuando la cosa se puso fea, le echó la culpa a su socio». «¿Tu abuelo?» «Sí, así es».
James Ramsey cumplió 3 años mientras Sterling escondía el dinero en Suiza. Y luego, Theodore sacó el siguiente documento. Cuando prescribió, hicieron un trato. Los Sterling invirtieron el dinero robado en el negocio de Ramsey y a cambio, una reputación limpia y una participación en la empresa, y el derecho a casar a su hija con el heredero del imperio Ramsey. Sonrió amargamente. ¿Sabes qué es lo curioso? Su padre la quería de verdad, a pesar del matrimonio concertado, a pesar de las manipulaciones de su familia, y ella convirtió ese amor en una camisa de fuerza. Sonaron pasos en el pasillo. Beatrice había salido a dar su paseo nocturno. El aroma de su perfume pasó junto a la puerta, el mismo olor pesado que me irritaba la garganta. ¿Crees que realmente quería matarlo?, preguntó Jocelyn en voz baja. No, Theodore apiló los papeles. Quería detenerlo, controlarlo, como yo. Hizo una pausa. Sabes, todo este tiempo pensé que era un asesino, y ella me dejó creerlo. Se levantó y salió del dormitorio. Jocelyn oyó sus pasos en la escalera. Bajaba al salón, donde Beatrice hacía su ronda nocturna por la propiedad. Esperó un momento y lo siguió. Su suegra estaba de pie junto a la chimenea, corrigiendo los cuadros de la estantería. Llevaba las mismas perlas y el mismo vestido azul oscuro que el día que conoció a su nuera. Solo que ahora todo parecía un disfraz teatral, una mascarada tras la que se ocultaba la verdadera Beatrice Sterling. Sé la verdad, se detuvo Theodore en el umbral de la puerta. Toda la verdad. Sobre el trato, sobre el dinero, sobre aquel día. Beatrice no se dio la vuelta. Rebuscaste entre las cosas de tu padre. ¿Cómo hiciste en su coche? Le tembló la mano y una de las fotos se cayó. El cristal se hizo añicos. Solo intentaba detenerle, se agachó para recoger los fragmentos. Iba a destruirlo todo, todo lo que estábamos construyendo. Lo que tú estabas construyendo, esta jaula dorada, este mausoleo, estaba construyendo una familia. Se enderezó, apretando un fragmento de cristal en la mano. Y él quería destruirla, contarle la vergüenza, la traición. Su traición. Nos estaba protegiendo, a vosotros, si la verdad hubiera salido a la luz. ¿Qué? Theodore se acercó más. ¿Habría sabido que mi abuelo era una víctima, no un criminal? ¿Que mi padre se casó contigo bajo coacción? ¿Que todo esto, recorrió el salón con la mano, está construido sobre mentiras? No te atrevas. Beatriz sacudió la mano y la sangre salpicó la alfombra. Se había cortado con una astilla. No te atrevas a juzgarme. Lo hice todo por ti. Lo hice por mí. ¿Qué más da? Rió histérica. Somos familia. Somos uno. Siempre lo hemos sido. No, mamá, sacudió la cabeza. Es que no querías estar sola. Por eso nos encerraste aquí. Yo con la culpa, papá con esas malditas reliquias. Cállate. Le lanzó el resto de los fragmentos. No entiendes nada. Yo lo amaba. Yo te amaba a ti. Amabas tu poder sobre nosotros. Beatriz retrocedió tambaleándose. Su pelo perfecto estaba revuelto. La sangre de su mano cortada le manchaba la mejilla. Vete, susurró. Fuera de mi casa. No, mamá, ya no es tu casa. Se desplomó en la silla, cubriéndose la cara con las manos. Los hombros le temblaban en sollozos silenciosos. Jocelyn entró en el salón. Tengo que curar el corte. No me toques. Beatriz retrocedió. Has sido tú. Le has puesto en mi contra. No, mamá. Theodore se hundió cansado en el sofá. Fuiste tú quien me puso en mi contra la vida, contra la verdad. ¿Qué verdad? Levantó la cabeza. Que todos estamos interpretando papeles, que tu noble padre era un cobarde, incapaz de proteger a su familia, que yo no fui responsable de su muerte. Beatriz vaciló. En el silencio del salón sonaba el reloj, el mismo que Henry había elegido una vez. Llamaré a un médico. Jocelyn cogió el teléfono. No lo hagas. Beatriz se limpió el corte con un pañuelo de encaje.
Lo haré yo misma. Puedo arreglármelas. Se levantó y se dirigió lentamente hacia las escaleras. Al llegar abajo, se dio la vuelta. Le quería de verdad, Theo. Yo solo no conocía otro camino. Cuando sus pasos se detuvieron en la cima, Theodore susurró: «Lo sé, mamá. Lo sé». Jocelyn se sentó junto a su marido. Él apoyó la cabeza en su hombro, como la primera vez que se habían visto en el bar. «¿Y ahora qué?» «Ahora», sonrió débilmente, «empezamos a vivir». El reloj hizo tic-tac en el silencio de la casa. La repisa de la chimenea vacía. Beatriz se había llevado todas las fotografías. Parecía inusualmente brillante, como si se hubieran limpiado siglos de polvo. «Ahora hábleme de su padre». La terapeuta golpeó el cuaderno con el lápiz. Su despacho olía a café y canela, una extraña combinación para un lugar que diseccionaba los traumas de otras personas. «Ya se lo he dicho». Theodore se retorció en la silla. «Le encantaban los coches. Me enseñó a conducir. Murió en un accidente». «No. Háblame de él como persona. ¿Cómo era realmente? No en las historias de tu madre». Theodore se quedó en silencio. Lloviznaba al otro lado de la ventana, la misma desagradable lluvia de otoño que les había llevado a él y a su padre al café de carretera el día que se sacó el carné. Habían estado tomando chocolate caliente y haciendo planes para un viaje por la costa. Entonces Beatriz había montado en cólera. «En estos comedores sirven Dios sabe qué». «Estaba vivo», dijo finalmente Theodore. Sabía reír. Le encantaban las cosas sencillas, los perritos calientes, el béisbol, las comedias antiguas. Mamá pensaba que era vulgar, pero él me llevaba a los partidos de todos modos, a escondidas. ¿Por qué a escondidas? Porque, vaciló, porque ella controlaba cada uno de nuestros movimientos, cada respiración, y él intentó darme una infancia normal, solo de vez en cuando. ¿Y cómo te sientes al respecto? Theodore se pasó la mano por la cara. 3 meses de terapia y aún no se acostumbraba a llamar a las cosas por su nombre. Enfadado. Con mi madre por robarme esos recuerdos. Conmigo mismo por dejar que fueran sustituidos por mi museo de cera. Con mi padre. ¿Por qué estás enfadado con tu padre? Por no luchar, por no decir la verdad antes, por dejar que nuestra casa se convirtiera en esta jaula. La lluvia se intensificó, golpeando los aleros. En algún lugar del pasillo se oyó un portazo. Otro paciente se apresuraba a escapar del mal tiempo. ¿Qué hay de la culpa? ¿Todavía te sientes culpable por su muerte? No, ya no. Era la verdad. El papeleo no dejaba dudas. Beatriz envió el coche a ese servicio deliberadamente. No quería matar a su marido, solo asustarlo, pero algo salió mal. ¿Y entonces? Entonces, era más fácil culpar a su hijo que admitir la verdad. Bien, el terapeuta guardó el lápiz. ¿Qué le pareció a tu madre tu decisión de ir a terapia? Theodore sonrió descontento. Fue a visitar a su hermana a Boston el día después de que concertara la cita con usted. Dijo que no soportaba ver a su hijo desquitándose con el mundo. Jocelyn lo estaba esperando en casa. Estaba limpiando metódicamente la casa de lujos asfixiantes. Las pesadas cortinas habían dado paso a cortinas ligeras. Los sombríos retratos de sus antepasados se habían trasladado a la despensa, y la tela escocesa, a cuadros del sofá, no hacía juego con la tapicería antigua. «¿Qué tal ha ido?». Le tendió una taza de cacao. Solo cacao normal del supermercado, no las especias de colección de la despensa de mamá. Estaba bueno. Hablamos de papá. Y, sabes, lo recuerdo enseñándome a andar en bicicleta. Mamá estaba en un evento de caridad y él y yo sacamos una vieja bicicleta del ático. Me destrocé las rodillas, rompí mis pantalones nuevos y él se rió y dijo que un hombre de verdad debería saber cómo caerse. Jocelyn sonrió. Supongo que no era tan remilgado como Beatriz lo había descrito. Era animado. Theodore dio un sorbo a su cacao. Solo se dejó enterrar vivo, como yo. Sonó el teléfono en el pasillo. Jocelyn miró el identificador de llamadas y se encogió.
Tu madre. Tercera vez hoy. No voy a contestar. Quizá deberías hacerlo. Ella sigue... No, sacudió la cabeza. Hasta que no admita que necesita ayuda, no tiene sentido hablar. Eso es lo que dice el terapeuta. ¿Y tu tía? ¿Cómo está? Escribe que mamá está un poco fuera de sí, encerrada en su cuarto, revisando fotos viejas, murmurando algo sobre traición. Clásico de Beatrice Ramsey. El teléfono se silenció. En el silencio que siguió, se oyó a Agatha sacudir los platos en la cocina. La vieja ama de llaves era la única que quedaba en la casa después de que Beatrice se marchara. Dijo que alguien tenía que asegurarse de que los jóvenes no estropearan por completo los muebles antiguos. Hablando de antigüedades, Jocelyn dejó su taza. Estaba pensando, quizá podríamos montar un mercadillo, vender parte de la colección de mamá y utilizar lo recaudado para renovar, convertir esta cripta en un verdadero hogar. Theodore se atragantó con su cacao. Mamá nos mataría. Bueno, técnicamente, ahora es tu casa. Y tus cosas. Ya sabes. Hizo una pausa. A mi padre le habría encantado esto. Siempre decía que las cosas debían estar al servicio de las personas, no al revés. Entonces, está decidido. Jocelyn se levantó de un salto. Ya he mirado un bonito papel pintado para el dormitorio, y un sofá para el salón, y... Espera, Theodore frunció el ceño. ¿Qué ha pasado con ese jarrón? ¿El que rompiste el primer mes? Jocelyn se quedó helada. Sigue en el desván, detrás del arcón, con un trozo del tablero de la mesa. ¿3 meses? Bueno, como que me olvidé de él. Quiero decir, ha estado un poco apartado. Theodore se rió. Por primera vez en mucho tiempo, su risa sonó ligera y sincera. ¿Sabéis qué? Empecemos la renovación de la casa deshaciéndonos por fin de ella. Pero si es de la dinastía Ming, valor de antigüedad, al diablo con la dinastía Ming. Subieron al ático. El jarrón estaba donde Jocelyn lo había dejado, polvoriento, con un ridículo trozo de esmalte sobresaliendo. Tal vez podríamos tratar de pegarlo de nuevo, sugirió tímidamente. Theodore cogió el jarrón y le dio vueltas entre las manos. De pronto sonrió ampliamente. Tengo una idea mejor. Bajaron al jardín. La llovizna había convertido el césped en un pequeño pantano, pero no les importó. A la de 3, Theodore cogió el jarrón. Espera. Jocelyn sacó su teléfono. Un momento así necesita ser capturado. Encendió la cámara. Theodore giró. 1, 2, 3. El jarrón hizo un hermoso arco y se hizo añicos. Jocelyn logró filmar el momento exacto en que cayó al suelo. La explosión de la porcelana, la salpicadura de tierra, el trozo de tablero de mesa que sobresalía de los escombros. Eso es lo que yo llamo arteterapia. Colgó el teléfono. ¿Sabes qué es lo gracioso? Theodore la atrajo hacia él. Ese jarrón era falso. Encontré los papeles. Papá lo compró en una venta de garaje por casi nada. Nunca se lo dijo a mamá. ¿Crees que ella lo sabía? Claro que lo sabía, pero es más conveniente fingir que vives en un tesoro escondido. Así es mamá, le importa la forma, no el fondo. Se quedaron bajo la lluvia, mirando los fragmentos. En algún lugar de la casa sonaba el teléfono. Probablemente Beatrice intentaba llamar de nuevo, pero, por primera vez, el sonido no era alarmante. Vamos. Jocelyn tiró de su marido hacia la casa. Si te resfrías, tu terapeuta pensará que son traumas infantiles no resueltos. Theodore se rió y la siguió. En el umbral se dio la vuelta. Los fragmentos del jarrón brillaban en la hierba húmeda como joyas. Agatha, que observaba la escena desde la ventana de la cocina, se limitó a negar con la cabeza. Pero había un brillo travieso en sus ojos. Parecía que la vieja ama de llaves también estaba cansada de fingir que vivía en un museo. En el pasillo, Jocelyn se sacudió el agua del pelo. ¿Crees que tu madre nos perdonará alguna vez que hayamos destruido su colección? No lo sé, se encogió de hombros Theodore. Pero quizá algún día se perdone a sí misma
Y entonces, ¿y después qué? Entonces todos empezaremos a vivir de verdad. El teléfono volvió a sonar. Esta vez, Theodore lo cogió. Hola, mamá. Sí, estoy bien. No, no he cambiado de opinión sobre la terapia. ¿Y sabes qué? Estamos haciendo algunas reformas. Jocelyn escrutó su reflejo en el espejo. El vestido negro apenas se ajustaba a su estómago. En un par de semanas tendría que cambiar a un vestuario de vino, cosa que no deseaba desesperadamente. ¿Por qué no te pones ese azul suelto? Theodore salió del baño con un cepillo de dientes en las manos. Mamá vendrá dentro de una hora. Precisamente por eso no me pongo el azul. Jocelyn se subió el dobladillo. ¿Recuerdas lo que dijo la última vez? El azul te hace parecer gorda, cariño, y es especialmente importante que cuides tu figura en este momento. Intentaba ser cariñosa. Intentaba controlarme. Otra vez. Un año de terapia les había enseñado a ambas a llamar a las cosas por su nombre. Beatrice también estaba aprendiendo. Al menos su terapeuta de Boston afirmaba que había progresos. Ya no se encerraba en su habitación con sus fotografías, empezaba a salir, incluso se matriculó en un curso de floristería. Una afición ajena al coleccionismo de antigüedades ya podía considerarse un avance. El teléfono de la mesilla de noche vibró. Un mensaje de mi suegra. Llegaré pronto. Espero que no hayas cambiado de opinión sobre la comida. Jocelyn suspiró. Desde que habían anunciado el embarazo, era como si Beatrice hubiera tomado un segundo aire. Los llamaba 3 veces al día, les enviaba enlaces a artículos sobre nutrición e incluso intentó apuntarlos a cursos de maternidad de élite. ¿Sabes? Theodore abrazó a su mujer por detrás. Estoy orgulloso de ti. ¿Porque me queda bien el vestido del año pasado? Porque aceptaste darle una segunda oportunidad. Jocelyn soltó una risita. Las segundas oportunidades no habían sido fáciles. Después de enviar a subasta la mitad de la colección de mamá, Beatrice no les había dirigido la palabra durante 3 meses. Luego, durante otros 2 meses, les había enviado fotos de los objetos que habían vendido con la leyenda «Espero que seáis felices». Y entonces tuvo ese colapso en Boston. ¿Crees que realmente cambió? Jocelyn se volvió hacia su marido. No lo creo, pero lo está intentando. ¿Puedes creer que incluso accedió a dejarnos repintar su antiguo dormitorio? Porque ahora va a ser un cuarto de niños. Y porque el empapelado rosa con monogramas dorados es demasiado incluso para ella. Agatha estaba dejando entrar a un invitado temprano. El chasquido de los tacones sobre el parqué, el olor familiar del perfume. Algunas cosas no habían cambiado. «Queridas». La voz de Beatrice resonó por toda la casa. «He traído una deliciosa tisana para embarazadas y algunas antigüedades». Theodore y Jocelyn se miraron. «Mamá», gimió él, «acordamos...» «Oh, no es lo que piensas». Beatrice apareció en la puerta del dormitorio. Llevaba en la mano una caja hecha jirones. «Son juguetes viejos, tuyos. Estaba pensando, quizá deberíamos darles una segunda oportunidad». Jocelyn miró dentro de la caja. Un osito de peluche con una oreja rota, un coche de madera, un sonajero. No están muy presentables. Beatrice se ajustó nerviosamente las perlas. «¿Pero tienen vida?» Parecía una pregunta. Beatrice Ramsay, la reina de los interiores impecables, reconocía el derecho de las cosas a ser imperfectas. Pequeña victoria. «Gracias, mamá», Theodore abrazó a su madre. «De verdad. He estado pensando...» Se apartó, jugueteando con un collar de perlas. «Quizá debería vender la casa de Boston. De todas formas, la casa de mi hermana es demasiado grande para ella sola y yo podría... ¿Volver?» Jocelyn enarcó las cejas, sorprendida. «Si no te importa, prometo no entrometerme. Bueno, apenas interferir. Solo de vez en cuando. En ocasiones importantes. ¿Cómo cuáles? Como cuando mi cuñada se pone un vestido negro estando embarazada de 6 meses». Jocelyn se rió. «Touché».
Hablo en serio, querida. Tengo un vestido precioso hecho de seda natural. Mamá, tosió Theodore en tono de advertencia. Oh, sí, se espetó Beatriz. Sin control. Ya me acuerdo. Es que realmente quiero estar ahí para ti, cuando nazca el bebé. Sacó un sonajero de la caja y lo hizo girar torpemente entre sus manos. Sabes, tu terapeuta tiene razón. He vivido demasiado tiempo en el pasado, aferrándome a las cosas porque tenía miedo de perder a la gente, y al final casi pierdo lo más importante. Se oyó una delicada tos en el pasillo cuando Ágata me recordó que el almuerzo estaba listo. ¿Nos vamos? Beatriz fue la primera en avanzar hacia la puerta. En el umbral se dio la vuelta. Por cierto, me he apuntado a un curso de psicología infantil. ¡Mamá! ¿Qué? Es solo para información general. Jocelyn miró a su suegra. Algunas cosas no habían cambiado y quizá era lo mejor. Se puso la mano en el vientre y sintió un ligero movimiento. Estaba claro que el bebé aprobaba la reunión familiar. ¿Vamos? Theodore le tendió la mano. Prometo protegerte de los consejos paternales de mamá. ¿Y de los cursos de maternidad de élite? No te lo prometo. Ya conoces a mamá, algunas batallas es mejor no empezarlas. Se oyó un tintineo de vajilla en el piso de abajo. Beatriz parecía estar inspeccionando el servicio. Ágata, ¿por qué la mesa está puesta con platos sencillos? Tenemos un juego ceremonial. El que vendimos en la subasta, dijo Jocelyn solo con los labios. Creo que se lo contaremos más tarde, mucho más tarde. Bajaron al comedor donde Beatriz contaba con entusiasmo a Ágata su éxito en la floristería. La vieja ama de llaves asintió con la cabeza, guiñando discretamente un ojo a la joven pareja. La casa se llenó de los sonidos de la vida. Risas, el tintineo de los platos, pasos sobre el viejo parqué. Todo era como antes, pero de otra manera. Al otro lado de la ventana crujían los jóvenes arces, los mismos que Jocelyn había plantado en primavera para sustituir a los viejos y sombríos árboles. Beatriz estuvo a punto de desmayarse, pero guardó silencio. Una semana después, envió a un jardinero para que viera que los arbolitos arraigaran bien. Jocelyn observaba a su suegra colocar los cubiertos, ya no con la precisión maniática de un conservador de museo, sino simplemente por costumbre. Pudo ver a Theodore sonreír mientras la escuchaba hablar sobre el curso de floristería. Sus ojos ya no tenían esa expresión ojerosa. Vio a Ágata tarareando algo para sí misma mientras ponía la mesa. Nunca habían cantado en esta casa. Desde el desván, donde el desafortunado jarrón había estado oculto tras una cómoda, se oyó un chirrido mientras Theodore montaba un taller, recuperando la antigua pasión de su padre por la maquinaria. Beatriz ni siquiera había intentado protestar cuando él había traído a casa la moto oxidada. Solo aclaró: «Espero que no se la vayas a enseñar a mi nieto». «O nieta», corrigió mentalmente Jocelyn, acariciándose el vientre. El bebé empujó, como si estuviera de acuerdo. En esta familia, él o ella tendría derecho a elegir. El derecho a ser él mismo o ella misma, no un reflejo de las expectativas de los demás. La casa vivía, respiraba, cambiaba, y Beatriz cambiaba con ella, lentamente, chirriando como las bisagras de una puerta sin lubricar, pero cambiando al fin y al cabo. Tal vez ese sea el verdadero amor de la familia, la capacidad de dejar ir, de dejar crecer, de reconocer el derecho a la imperfección. Aunque seas Beatrice Ramsey y estés acostumbrada a que todo sea impecable. Epílogo. Jocelyn se despertó con un estruendo en el desván. El reloj marcaba las 7 de la mañana. Parecía que la pequeña Henrietta se había escapado de nuevo de la supervisión de su abuela y se había ido a explorar la propiedad. «Voy a ver», murmuró Theodore somnoliento, pero Jocelyn ya se había levantado de la cama. En el piso de arriba la recibió un espectáculo asombroso. Su hija de 3 años y Beatriz, sentadas en el suelo, rebuscaban afanosamente en un viejo baúl.
A su alrededor se esparcían cuadros pintorescos, algunos papeles y juguetes infantiles. ¿Y esto quién es? Henrietta señaló con el dedo una fotografía. Es tu abuelo. Beatriz pasó la mano por encima de la fotografía. ¿Ves la sonrisa de su cara? Igual que la tuya. ¿Por qué va en moto? Ah, eso, vaciló la suegra al fijarse en Jocelyn. Es toda una historia. A tu abuelo le encantaba la aventura. ¿Como a papá? Sí, cariño, como a papá. Jocelyn se apoyó en el marco de la puerta. Hace 2 años, una escena así habría sido inimaginable. Beatrice Ramsay sentada en el suelo polvoriento, en bata de seda, contándole a su nieta historias reales del pasado. «Mamá, Henrietta la ha visto. La abuela está enseñando fotos». «Ya veo», Jocelyn se acercó. «¿Son interesantes?» «Mucho. Hay un abuelo en bicicleta y un papito y creo que teníamos que ir a la cocina a hacer tortitas». Beatriz intentó poner voz severa, pero no lo consiguió. ¿Con chocolate? Veamos tu comportamiento, jovencita. Subir corriendo al desván por la mañana. Pero si tú misma has dicho que es donde están las historias más interesantes. Beatriz se sonrojó. Jocelyn fingió no darse cuenta de la reserva de su hija. La puerta principal se cerró de golpe en la planta baja, lo que significaba que Theodore había regresado de su carrera matutina. Su ruta siempre le llevaba más allá del viejo garaje donde guardaban la moto. Al principio, Beatriz intentó protestar contra esta peligrosa afición, pero enseguida se dio cuenta de que algunas cosas se llevan en la sangre. Hablando de tortitas, Jocelyn se puso la mano en la barriga redonda. «Alguien tiene mucha hambre». «Dios mío», balbuceó Beatriz. «No puedes saltarte el desayuno, en tu estado». «Mamá», llegó la voz de Theodore desde las escaleras. «Teníamos un trato». «Oh, sí», apretó los labios su suegra. «Ningún consejo, pero sí leí un interesante artículo sobre la alimentación de las embarazadas». «Abuela», Henrietta tiró de su manga. «¿Y las tortitas?» «Sí». Beatriz se levantó sacudiéndose la bata. «Vamos, te enseñaré cómo las hacía tu abuelo. Solía añadirles canela, algo terriblemente vulgar, pero muy sabroso». Jocelyn las vio bajar las escaleras, a la elegante Beatriz y a la rizada Henrietta, que tanto se parecía a su abuelo en aquellas viejas fotografías. Su suegra cogió la mano de su nieta, ya no con aquel cuidado sofocante, sino simplemente humana. «¿Sabes?», Theodore abrazó a su mujer por detrás. «A veces no creo que sea real». «¿El qué?» «Todo. Mamá diciendo la verdad sobre papá. Una casa en la que respirar. Tú, Henrietta, el nuevo bebé». Desde el piso de abajo llegaba el tintineo de los platos y las risas. Parecía una batalla por el derecho a romper el primer huevo en la cocina. «¡Mamá!», gritó la hija. «¡Papá! Ven rápido, la abuela dice que podemos hacer tortitas con forma de dinosaurio». «¿Dinosaurios?», se rió Jocelyn. «Ahora tampoco me creo que eso sea real». Bajaron a la cocina, donde Beatriz, arremangándose la bata de seda, le enseñaba a su nieta a sujetar una espátula. Sobre la mesa había algo remotamente parecido a un tiranosaurio. «He decidido», proclamó la suegra, «que algunas tradiciones pueden romperse. Después de todo», le guiñó un ojo a Henrietta, «a tu abuelo también le gustaba sorprender». Jocelyn miró a su marido. «Sí, algunos milagros ocurren, incluso con Beatrice Ramsay, y los fantasmas que una vez rondaron esta casa hace tiempo que descansaron. Ya no tenían por qué molestar a los vivos, por fin habían aprendido a vivir en el presente».